Hola a todos y vamos con el siguiente capítulo de metodología. Este vídeo es particularmente interesante porque os vamos a contar lo primero que debe hacerse para enfocar un determinado trabajo. Estamos hablando de la toma de datos y podemos decir que se compone de tres partes. Una primera visita a las instalaciones, la recopilación de datos y la realización de observaciones en planta. Venga, pues empezamos con los objetivos. Lo que se persigue es hacer un primer diagnóstico que nos sirva para arrojar luz sobre los siguientes puntos. Primero, entender la problemática que se nos presenta, así como familiarizarnos con el caso particular de análisis. Luego, acotar el trabajo en cuanto a los procesos, las fases del proyecto, la profundidad del estudio, ya que un workshop pueden ser unos pocos días, mientras que un proyecto suelen ser meses. Y las soluciones a desplegar. En este estudio preliminar vamos también a estimar potenciales de mejora de los indicadores de referencia y finalmente estimar las dedicaciones del equipo. Lo ideal es disponer de varios días, incluso programar que la toma de datos sea una primera fase del proyecto a modo de análisis diagnóstico a alto nivel. Pero aquí vamos a suponer que estamos haciendo una primera visita de solo un día. En tal caso, la agenda podría ser la siguiente. Bien, vamos a suponer un horario amable, de 9 a 7. Y lo primero es, lógicamente, presentarse y atender a las explicaciones de las necesidades del cliente. Seguidamente podemos dar una primera vuelta rápida por planta, por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras. Con estos primeros inputs, lo siguiente es pedir datos históricos. Como estamos en una etapa muy inicial, tampoco hace falta un gran detalle y sobre todo no generar la famosa parálisis por el análisis. Y como disponemos de poco tiempo, lo que tampoco vamos a hacer es procesar in situ los datos, sino que nos limitamos a recopilarlos y ya los trataremos en los próximos días. Bien, podemos programar luego la hora siguiente para entrevistarnos con los principales usuarios clave y después de comer ya podemos empezar con el trabajo en planta. Nos dirigimos al área en cuestión y empezamos a observar lo que ocurre. Podemos estar ahí unas horas viendo físicamente el proceso. Antes de irnos, recogemos los datos solicitados y quizás pedir información adicional según lo observado. Y finalmente una última reunión para comentar las primeras impresiones y hablar de próximos pasos, el primero de los cuales es la redacción y presentación de un breve informe de toma de datos. Ok, pues estas tareas que tenéis sombreadas en amarillo son las que vamos a detallar a continuación, empezando por la visita a las instalaciones. Un especialista en la mejora de procesos, de un primer vistazo, ya puede hacer un primer análisis diagnóstico de lo siguiente: la secuencia del proceso, la distribución en planta, el grado de integración de procesos, la cantidad de stock, el funcionamiento push o pull, el nivel de automatización, la capacidad utilizada y la eficiencia de las máquinas, el grado de saturación de los operarios y el estado general de las 5 S de la gestión visual, de la estandarización y de la publicación de información. Esto probablemente nos dará algunas pistas que corroboraremos con los datos solicitados. Aquí os propongo una lista bastante exhaustiva. Como hemos dicho antes, al tratarse de un primer contacto, algunos de estos datos los podemos recoger de forma más cualitativa, aunque cuanta más información, mejoraremos la toma de datos y mejor podremos precisar los próximos pasos. Depende también de qué tanta dedicación nos pueda prestar el cliente durante la visita, del nivel de información disponible y de qué tan fácil sea extraer los datos. El documento estrella es el ABC de referencias, donde tenemos un Pareto con los artículos a fabricar y sus principales características. Luego un esquema de layout, los flujos de materiales, las personas, el número de turnos, lotes y stocks promedio aproximados, velocidades o tiempos de ciclo de las máquinas con la identificación del cuello de botella técnico. Muy importante los indicadores de productividad o eficiencia y, en cualquier caso, la información de los partes de producción que lleva a calcularlos. En general, siempre es preferible partir de los datos brutos porque de este modo sabremos cómo están construidos los ratios. Si nos dan un porcentaje pero desconocemos la fórmula de cálculo, se nos pueden pasar cosas. ¿Qué más? Pues una idea del número de cambios y los tiempos aproximados, una explicación somera de la sistemática de planificación y control y una idea también del reparto de costes entre las principales partidas. El ABC de referencias es como un maestro de artículos con todos los datos que nos interesan. Lo ideal es construirse una tabla y tenerlos todos vinculados, es decir, tener el máximo de la información que hemos visto antes por referencia. Aquí tenéis un ejemplo con datos de cantidades en 2 años consecutivos: familia, línea de producción, stock, mano de obra, lote mínimo, velocidad y tiempo de cambio. Este tipo de tabla completa y permanentemente actualizada es lo que a mí como analista me gustaría tener de mi planta a un solo clic.
Por desgracia, aunque se puede preparar, normalmente no se suele tener a mano de forma ágil. Y aquí nos aparece el Pareto por volumen del último año. Bien, pues ya tenemos los datos teóricos. Vamos ahora a por la práctica con las visualizaciones en planta. Al ser la primera observación que realizamos y no dominar todavía bien el proceso, nuevamente es preferible no bajar mucho al detalle o tomar excesivas notas, ya que esto va en contra de una percepción global. Lo que sí interesa es recoger el código de la referencia que se está fabricando, las operaciones que realiza cada operario y si va bien de tiempo o está muy saturado. Comprobar la velocidad de la máquina para ver si trabaja según el estándar. Apuntar las averías y microparadas. Valorar el tiempo de reacción a las incidencias. Y pensaría en posibles soluciones, comentando con los operarios, tanto para entender bien las causas como para contrastar las ideas que vayamos teniendo, porque puede ser que sean medidas que ya se hayan contemplado en el pasado. Más adelante podemos hacer una visualización más detallada con toma de tiempos como la que sigue. Aquí tenéis un ejemplo de los datos clave de las 3 referencias observadas durante un ejercicio de, en este caso, 5 horas. Lote, velocidad real, número de personas, tipo de envase, materia prima y componentes utilizados. Finalmente, una tabla con una observación a reloj corrido. Cada fila es un cambio de estado clasificado por categorías: trabajo, carga y descarga, limpieza, cambios, ajustes, etc., que nos permite clasificar los tiempos y sacar un gráfico circular que viene a ser como una foto de lo que ha ocurrido. Muy bien, pues hecha la toma de datos, durante los siguientes días hay que procesarlos, extraer conclusiones y con ellos realizar un informe preliminar que dé soporte a las iniciativas que propongamos. Pues nada, espero que os haya servido para sacar alguna idea y os espero en el próximo vídeo donde vamos a hablar de un tema muy interesante como es la gestión de personas. Gracias por vuestra atención y un saludo.